Buen día, yo soy María Inés González Martín y este es el seminario número 6, es Fisiología del Metabolismo Fosfocálcico y Hormona de Crecimiento. Empezamos con la parte 1. El seminario consta de 5 partes. En la 1 vamos a hablar de generalidades de calcio, fósforo y magnesio y del hueso. En la parte 2, la paratormona, las vías Wnt y la calcitonina. En la parte 3, vitamina D y osteocalcina. En la parte 4, remodelación ósea, métodos diagnósticos, patología y blancos terapéuticos. Y en la parte 5, hormona de crecimiento. Las numerosas funciones que el calcio desempeña dentro de la fisiología hacen que sea muy importante mantener la calcemia dentro de límites normales. La calcemia debe mantenerse dentro de unos estrechos márgenes, ya que es una fuente continua y regulada de calcio para los distintos compartimientos corporales. Si hay una disminución significativa de calcio, puede llevar a la muerte del paciente. La concentración plasmática entonces varía entre 8,8 y 10,6 miligramos por decilitro y se va a encontrar en tres formas: en forma iónica, unida a la albúmina o unida a aniones como citrato, fosfato y bicarbonato. El pH es muy importante. ¿Por qué? Porque la unión del calcio con las proteínas plasmáticas depende del pH. A mayor pH se une más calcio y a pH ácido disminuye la unión del calcio por las proteínas plasmáticas. El 99% del calcio va a estar depositado en el hueso. Hay un total de 1 kilo de calcio en el organismo y menos del 1% es el que se va a intercambiar con rapidez. El resto forma los cristales de hidroxiapatita que, mediante la resorción ósea, producen justamente el aumento de la calcemia. Es muy importante contemplar esto porque justamente parte de la manutención de la calcemia depende de este proceso de resorción ósea. Para mantener la calidad ósea dentro de los límites normales es fundamental la ingesta de calcio. Hay un equilibrio en el adulto entre lo que ingresa y lo que egresa del organismo. La ingesta debe ser al menos 1 gramo de calcio día. La absorción es entre un 50 y 80%. Y hay una pérdida renal más o menos en promedio de 400 miligramos día. La mayor parte del calcio filtrado se reabsorbe a nivel tubular y después hay secreción entérica, pancreática y biliar que hace que 300 miligramos día vayan al intestino y por ende a las heces. En los niños, por el contrario, el balance debe ser positivo de 400 miligramos día para poder abastecer las necesidades para el crecimiento en largo de los huesos. La fosfatemia puede variar hasta un 50% durante el día en cualquier persona sin generar ninguna alteración. Los valores normales son entre 3 y 4,5 miligramos decilitros. 600 a 650 gramos en total dentro del organismo. El 80% se almacena en el hueso, el 10% está presente en el músculo esquelético y el 10% restante está a nivel intracelular y plasmático. Necesitamos 1 gramo por día de ingesta de fósforos para mantener el equilibrio. La absorción es intestinal, se produce por difusión simple si la concentración en la luz es mayor a 4,7 miligramos por decilitro. Esto se da habitualmente en el estado postprandial. Y además hay un cotransporte activo con sodio que es estimulado por la vitamina D. A nivel renal, el 80% del filtrado se absorbe en el túbulo proximal, cuestión que es inhibido por la paratormona, y es muy dependiente de la ingesta. A mayor ingesta de fosfatos, aumenta la fosfaturia. Dentro de las funciones del fósforo encontramos que constituye parte del ADN, el ARN, el ATP, proteínas estructurales y enzimáticas. También participa de la síntesis de hidratos de carbono, de fosfolípidos, cofactor de nucleótidos de enzima y proteína G,
y es el principal sustrato para mineralización del cartílago y hueso. El hueso tradicionalmente se consideraba una estructura inerte que solamente servía de soporte estático y de protección a los órganos vitales. Pero con el tiempo se fue descubriendo que además es depósito y regulación de calcio y fosfato, es el sitio donde está el nicho hematopoyético, la médula ósea. Además participa de regulación de procesos metabólicos, puesto que presenta síntesis y secreción de hormonas, como ser la osteocalcina y el factor de crecimiento fibroblástico 23. El hueso es un tejido formado por células rodeadas de una matriz extracelular calcificada. La matriz extracelular tiene una parte orgánica y una parte mineral. La parte orgánica está formada por proteínas, siendo el colágeno el más importante, y el mineral son los cristales de hidroxiapatita. Las células básicamente son osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. La osteona es la unidad funcional del hueso cortical. Está formada por el canal de Haber, que contiene los vasos sanguíneos, y está rodeado por láminas concéntricas donde se encuentran los osteoblastos, la matriz osteoide, los osteocitos y los osteoclastos. Tipos de huesos. El hueso cortical es el 80% de la masa ósea. Es la parte externa del hueso, es la parte densa. ¿Por qué? Porque tiene mayor proporción de mineral que de células. Es el que otorga la fuerza para soportar el peso corporal y está formado por superposición de laminillas de tejido compacto. El hueso trabecular o esponjoso es el que aporta el 20% de la masa ósea y en este caso las laminillas forman trabéculas que están dispuestas en distintas direcciones. Las trabéculas están recubiertas por osteoblastos y osteoclastos, por ende es el sitio donde hay mayor remodelación ósea y es el lugar donde se aloja la médula ósea. El componente mineral del hueso es el 65% del componente óseo. Del total de estos minerales en el organismo, el 99% del calcio está en el hueso, el 80% del fósforo, el 50% del magnesio y el 33% del sodio. El componente orgánico está formado por proteínas, colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas, cialoproteínas, osteocalcina, osteonectina y factor de crecimiento fibroblasto tipo 23, entre otros. Los osteoblastos son los responsables de la síntesis de la matriz orgánica y de la calcificación de la matriz osteoide recién formada. Son los mediadores a través de los cuales las sustancias reguladoras controlan la función de los osteoclastos. Además, es el lugar de síntesis de las proteínas Wnt. Su actividad aumenta la fosfatasa alcalina, que se utiliza como índice indirecto de función osteoblástica. Se originan a partir de las unidades formadores de colonias, se diferencian a osteocitos, presentan transportadores específicos para glucosa como el GLUT4 y para ácidos grasos libres. Expresan receptores de membrana funcionales para insulina, lo que genera un aumento de la síntesis de osteocalcina e inhibición de la síntesis de osteoprotegerina. Los osteocitos se encuentran en la matriz ósea, se originan a partir de osteoblastos recubiertos por hueso, son transformadores de fuerzas, o sea, cargas mecánicas en señales biológicas para la comunicación intercelular, paracrina o autócrina. Secretan factores de crecimiento tipo osteocalcina o ligandos Wnt e inhibidores de la actividad osteoblástica como los antagonistas de la vía Wnt, la esclerostina y el DICOF1. Están conectados entre sí con los osteoblastos y con los canales de Haber a través de canalículos que están dados por las prolongaciones delgadas con forma de araña que estos presentan. Los osteoclastos pertenecen al linaje monocito-macrófago, se originan en las colonias de unidades formadoras de granulocitos y monocitos.
en la médula ósea. Derivan de la fusión de mononucleares, son células de gran tamaño y son multinucleadas. Están en la superficie del hueso próximo a resorberse. Poseen enzimas lisosómicas que, liberadas al líquido extracelular, producen la lisis de la matriz ósea. Presentan transportadores específicos para glucosa tipo GLUT4 y para ácidos grasos libres. Osteoclastogénesis. Para que ocurra, tiene que haber una diferenciación, maduración y activación de los osteoclastos. La diferenciación de los precursores de osteoclastos necesita de la señalización de dos citoquinas. Una es el factor estimulante de colonias 1 y la otra es el RANK ligando. Ambas son secretadas por células estromales y osteoblastos. Los precursores osteoclásticos expresan en su membrana receptores para estas citoquinas. Para que ocurra la resorción ósea, el osteoclasto tiene que estar activado. La unión del RANK ligando al RANK es la que provoca la activación del osteoclasto, dando inicio a una cascada intracelular dependiente de quinasa SERC que induce la expresión de genes para la síntesis de las enzimas, por ejemplo, la fosfatasa ácida resistente al tartrato, la captepsina K, también para receptores de calcitonina, para las beta-3 integrinas y para la liberación de protones que en definitiva van a acidificar el medio y van a producir la activación de estas enzimas que ya fueron liberadas. El inhibidor fisiológico del RANK ligando es la osteoprotegerina, que es secretada también por las células estromales y los osteoblastos. Inhibe la resorción ósea, ya que es el señuelo falso para el RANK ligando. O sea que la unión del RANK ligando a la osteoprotegerina disminuye la disponibilidad de RANK ligando para que se una a sus receptores RANK. Así se produce la apoptosis de los osteoclastos formados y no se produce la diferenciación de los precursores. Por lo tanto, se inhibe la resorción. Del balance entre la acción del RANK ligando y la osteoprotegerina depende la conservación de la masa ósea.